Si no sabes cómo hacer transmisiones en YouTube, llegaste al video correcto porque en este video te voy a enseñar cómo configurar desde cero OBS para que puedas hacer tus transmisiones en YouTube de la mejor calidad y sin ningún problema. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador y vamos a descargar OBS aquí en su página oficial. Simplemente seleccionamos descargar instalador, esperamos a que se descargue y listo. El siguiente paso es instalar el programa. Para eso simplemente abrimos el archivo que acabamos de descargar, damos siguiente, siguiente y lo instalamos aquí en la ruta por defecto. Esperamos a que termine de instalarse y listo, lo vamos a iniciar. Una vez que estamos aquí en OBS, vamos a ir primero a ajustes y vamos a cambiar aquí la emisión y vamos a seleccionar YouTube. Aquí es muy importante conectar tu cuenta donde vas a hacer tus directos, así que vamos a conectar nuestra cuenta. Aquí seleccionas tu cuenta. Si tienes varios canales, seleccionas el canal donde vas a estar haciendo tus directos, das continuar y listo, ya puedes cerrar tu navegador. Esto hará que tu cuenta esté conectada con OBS. Ahora vamos a ir a salida. Vamos a cambiar el modo de salida a avanzado. Y aquí en emisión vamos a cambiar el codificador de video. En este caso vamos a usar el codificador de nuestra tarjeta de video, que en este caso sería NVIDIA NVENC H264. Si tú tienes una tarjeta AMD, tienes que seleccionar el AMD H264. Si no tienes tarjeta gráfica, tendrías que escoger X264. Ahora vamos a cambiar los ajustes de codificación. El control de frecuencia tenemos que elegir tasa de bits constante. En la tasa de bits depende tu velocidad de internet. Para verificar tu velocidad de internet simplemente tienes que ir a esta página, Speed Test, y vamos a dar inicio. Y aquí es muy importante fijarnos en la velocidad de subida. Dependiendo la velocidad de subida que tengas es como vas a configurar la tasa de bits, y esto pues nos vamos a guiar aquí en la tablita que nos da YouTube. Te recomiendo guiarte con la configuración de la tasa de bits máxima, que es la columna de en medio, y aquí vas a buscar tu velocidad de subida. Por ejemplo, si tienes más de 10 megabits por segundo de subida, vas a poder hacer una transmisión perfectamente a 1080p a 60 fps. Y esto pues te va a ayudar mucho a que funcione perfectamente sin lag y sin trabarse. Para este ejemplo pues vamos a dejar la tasa de bits de 10.000 kilobits por segundo para nuestra transmisión a Full HD a 60 fps. El intervalo de fotogramas aquí lo cambiamos a 2. El preajuste lo dejamos en P1 ya que da excelente calidad y no va a sobrecargar nuestro codificador. El ajuste lo dejamos en calidad alta, el modo multipaso en 2 pasos con resolución de 1/4, el perfil en High, vamos a desactivar mirar hacia adelante y lo demás lo dejamos así. Vamos a aplicar y vamos a ir a audio. Aquí en audio es muy importante verificar que todo esté deshabilitado porque vamos a agregar fuentes separadas, así que todo esto deshabilitado. Y el video muy importante, aquí vamos a configurar la misma resolución que viene aquí en la tablita. Por ejemplo, nosotros vamos a usar la resolución Full HD. Entonces seleccionamos 1920 x 1080 en la resolución de base y también en la resolución de salida y los FPS en 60. Damos a aplicar y aceptar. Como puedes ver, aquí se abrió una ventana que es el chat de YouTube. Para eso simplemente la recolocamos aquí a un lado para estar al pendiente. Y listo, mira, ya ahora vamos a configurar nuestras escenas para iniciar nuestra transmisión en vivo. Lo primero que vamos a hacer es cambiar aquí el nombre. Para cambiar el nombre simplemente damos clic derecho y ponemos renombrar. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, juego. Y vamos a agregar nuestras fuentes. Primero pues tenemos que abrir nuestro juego para poder agregarlo. Una vez que ya está aquí abierto nuestro juego, volvemos a OBS y lo vamos a agregar con este botón, agregar captura de juego, le ponemos un nombre, damos a aceptar. Aquí en modo de captura vamos a cambiar a captura de ventana específica y seleccionamos nuestro juego. Muy importante, vamos a seleccionar capturar el audio. Entonces seleccionamos la primera opción y damos a aceptar.
Como puedes ver, ya se agrega aquí nuestro juego. Para posicionarlo y que ocupe todo el lienzo, vamos a presionar Control F. Ahora vamos a agregar nuestra cámara. Para eso vamos otra vez aquí a añadir fuente. Seleccionamos dispositivo de captura de video y vamos a añadir nuestra webcam. Aquí seleccionamos nuestro dispositivo, que sería este de aquí. Muy importante, vamos a cambiar la resolución, personalizado, y cambiamos la resolución para que sea la máxima que admite nuestra webcam. Y también exactamente lo mismo con los FPS. Damos a aceptar y ahora simplemente lo vamos a reposicionar para que no tape todo nuestro juego. Para eso simplemente seleccionamos aquí la esquina de la cámara y la podemos cambiar de tamaño fácilmente. La ponemos de este lado y listo, ya tenemos nuestro juego, ya tenemos nuestra webcam, pero como puedes ver aquí se agregó el audio de la cámara, que no queremos hacer eso. Entonces bajamos el volumen, la cancelamos y la vamos a inhabilitar. Para eso damos clic derecho y podemos aquí en ocultar. Ahora falta nuestro micrófono. Para eso vamos a ir aquí a añadir, seleccionamos captura de entrada de audio y vamos a poner micrófono. Damos a aceptar y en el dispositivo seleccionamos el micrófono que vamos a estar usando, que en mi caso sería este de aquí. Damos a aceptar y como puedes ver ya se agregó nuestro micrófono. Ahora vamos a agregar las alertas de nuestro stream. Para eso vamos a usar una página de internet que se llama Streamlabs. Si tú no tienes una cuenta de Streamlabs, te recomiendo hacer una para que puedas agregar tus alertas y el chat. Una vez que estamos aquí, simplemente vamos a alertas, copiamos aquí el URL de las alertas y regresamos a OBS. Añadimos una nueva fuente de navegador, le ponemos el nombre de alertas, damos a aceptar y aquí en el URL es donde vamos a pegar el link que copiamos de Streamlabs. Antes de dar a aceptar vamos a ponerle aquí controlar audio vía OBS para que podamos escuchar las alertas y damos a aceptar. Y listo, ya tenemos aquí nuestras alertas. Como puedes ver, también se agrega el audio de las alertas y para poder escucharlas mientras hacemos nuestra transmisión en vivo, vamos a activar esta opción que es la de monitorizar la entrada de audio. Una vez que ya la activamos, una vez que recibamos una alerta, la vamos a poder ver y escuchar. Por último, agregamos también el chat de YouTube. Para eso vamos a ir nuevamente a nuestra página de Streamlabs y vamos a ir aquí a cuadro de chat. Aquí en el estilo puedes seleccionar alguno que te guste. Vamos a dejar este despejado. Copiamos el link. Regresamos a OBS y vamos a añadir una fuente de navegador y aquí le vamos a poner cuadro de chat. Damos a aceptar. Y en el URL volvemos a pegar el link que copiamos de Streamlabs. Damos a aceptar. Lo reposicionamos aquí abajo de nuestra cámara. Y como puedes ver, pues la verdad es que está muy grande. Vamos a cambiar esta proporción. Para eso volvemos a la fuente. Vamos a cambiar el ancho por 500. Lo posicionamos abajo de nuestra cámara y listo. Ya tenemos todo listo para hacer nuestra transmisión en vivo. Simplemente podemos iniciar la transmisión y eso sería todo de este tutorial. Espero que este video te haya ayudado. Como pudiste ver, configurar OBS para transmitir en YouTube es relativamente sencillo, no tiene por qué ser complejo o difícil y esto te va a dar una calidad excelente. Recuerda que si tienes alguna duda, pregunta, puedes dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. También recuerda que si así lo deseas, puedes suscribirte al canal para apoyarme y poder seguir creando todo este tipo de contenido. Muchísimas gracias también a los miembros del canal y nos vemos en el siguiente video.